Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York. Si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, este es el momento para que lo haga. Acerque la cámara de su celular ahí al código QR que está en pantalla, lo va a llevar directamente a nuestro canal de YouTube y ahí usted va a encontrar este programa que producimos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y otro contenido tan interesante como este. Así es que este es el momento para que se suscriba a nuestro canal Levántate Nueva York. Y estamos aquí en Nueva York levantados ya, pero es el momento de nuestro diálogo matutino de hoy jueves y tenemos un plato fuerte que viene directamente desde la República Dominicana. Ella es escritora, investigadora de género, coleccionista de patrimonio material e intelectual más amplio de mujeres notorias en la República Dominicana, gestora cultural. Ella tiene el privilegio de ser la albacea legal de la sufragista Abigail Mejía. Así es que nos referimos, señores, a Ilonka Nasidí Perdomo, a quien le damos la bienvenida y los buenos días a Levántate Nueva York. Buenos días, Ilonka. Providencia, gracias por tu presentación, por recibirme en este programa que realmente me hicieron levantarme temprano. Porque mi ritmo empieza a las 10 de la mañana, pero es de honor corresponder al Colegio Dominicano de Periodistas que han tenido la cortesía, el gesto magnífico de pensar que pudiera aportar algo al 40 aniversario de la institución. Y gracias a la labor de Jenny y de Julio, he aceptado venir a Nueva York, una metrópoli a la cual viajaron las primeras mujeres del siglo XIX que se dedicaron al periodismo, entre ellas Mercedes Mota, que estuvo aquí en 1901, y la puertoplateña Virginia Leonaltea, que estuvo aquí en Nueva York en 1894, y la autora de la cual voy a hablar, Abigail Mejía, que estuvo aquí en 1829, y las tres intelectuales nacidas en el siglo XIX, todas hicieron de Nueva York un pequeño nicho para comprender lo que ustedes han discutido, lo que se llama primer mundo, desarrollo, progreso, avance, tecnología, civilización, porque realmente cuando una se asume como un ser en el mundo y participa de lo que se llama los avances del siglo. Uno de los avances del siglo es la comunicación transatlántica, comunicación en vapor. Ahora el mundo es virtual, global, más intangible. Y el periodismo o la manera de reportar, tú decir como migrante o no migrante, como visitante o turista, ¿qué vieron tus ojos? Es una especie de reportaje documental. Y las primeras mujeres periodistas decimonónicas de la República Dominicana hicieron eso. Contaban desde Nueva York cómo fue la travesía en transatlántico al llegar al río Sama o a llegar a la costa norte de la isla, que era Puerto Plata, donde llegaban los grandes transatlánticos. Y el hecho es que Abigail Mejía es nuestra primera reportera transnacional y la primera corresponsal que tuvo la República Dominicana de un medio internacional como es La Vanguardia de Barcelona, que es uno de los medios de más prestigio al día de hoy para la información de Santiago de los Caballeros. Ella es nuestra primera reportera y corresponsal internacional que ha tenido la República Dominicana. Y el hecho de que aquí en Nueva York se vaya a celebrar este homenaje a ella con una conferencia y una exposición del scrapbook de sus artículos en la prensa internacional en Barcelona, en Puerto Rico, Venezuela, TESA y República Dominicana, es el hecho de que la sitúa ella como una intelectual latinoamericana y sobre todo de habla hispana, que además de dedicarse al sufragismo, al feminismo, a la literatura, a la pedagogía, a la fotografía, a las investigaciones arqueológicas, a la museografía, hace de ella una intelectual de primer orden y que debe de ser asumida
no solamente por lo que estamos en nuestra isla, en nuestro país, en nuestra nación, sino por esta comunidad extraordinaria de dominicanos y dominicanas que residen o son parte de la Unión Norteamericana. Oye, es interesante, Ilonka, cuán conocida es Abigail dentro de los dominicanos, porque hablamos de Pedro Enrique Sureña, hablamos de grandes intelectuales dominicanos, pero poco se sabe. O sea, ha despertado poco interés dentro de la intelectualidad dominicana o dentro del estudiantado dominicano esta figura de Abigail. Abigail Mejía está siendo conocida tardíamente, muy tardíamente. Solo en la década del 90 fue que se empezó a retomar al personaje histórico e intelectual que es Abigail Mejía, por el hecho de que falleció a la edad de 45 años. Falleció en 1941. Su hijo único, el doctor Abel Fernández Mejía, tenía 10 años cuando falleció. Entonces, dada esa situación, el dolor que dejó en su familia, su partida de tiempo, dejó la obra guardada de Abigail. No hubo reediciones de su obra hasta 1995 y una reedición en 1987 o 88 de la novela que traje, Sueña Pilarín. La obra de ella quedó mediáticamente en el olvido, mediáticamente sepultada y mediáticamente sin ser revalorizada. Siendo ella la pionera de crear el canon literario, que es la primera historia de la literatura dominicana en 1937, anterior a la historia que escribió Más Enrique Sureña, la posterior de Joaquín Balaguer y la posterior de Estelvina Mato. Ella fue que fijó la identidad de la dominicanidad a través de lo que fueron los primeros escritos, los primeros oradores, las primeras personas que hicieron uso de la letra, que se integraron a la ciudad de la letra, al humanismo o al pensamiento. A eso se sumó que era mujer, y la familia per se, que era la familia Mejía Solier, Mejía Brosa, Mejía Guzmán, Mejía Ricard, por una circunstancia excepcional no tengo el dato que pueda ofrecer. La obra la dejaron dormida hasta que llegó el centenario de su nacimiento, que fue en 1995, y se comenzó a accionar desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde la Biblioteca Nacional, desde el grupo de las mujeres poetas que surgieron en la generación del 80, y de un grupo muy reducido de intelectuales que habían estudiado la obra de Abigail Mejía, que es algo extraño porque con la historia de la literatura dominicana y la historia de la literatura castellana que ella escribió se siguieron formando en la Normal de Santo Domingo. La única remembranza que se tenía de Abigail era la de su discípulo que aún estaban vivos, entre ellos el doctor Mariano Lebrón Saviñón y la doctora Zoraida Heredia Azúcar. Pero como libro, su obra no fue objeto de investigación, de estudios académicos, de debate, de puesta en escena de su trascendencia. Sus archivos quedaron inéditos, novelas, teatros, ensayos, cuentos, todo quedó inédito, guardado. Es que el dolor familiar fue enorme e impidió que su hijo Abel, que la amaba extraordinariamente, tomara para sí hacer la gestión de divulgar la obra de su madre. Primero por la grandeza intelectual de Abel, de que Abel sabe que hay dos principios: el principio de la familiaridad hacia lo ético y el principio de la publicidad vinculante a la promoción, porque la literatura es una mercancía, un libro es una mercancía. Entonces, Abel, en el sentido de la familiaridad y lo ético, dijo lo siguiente: si la obra de mi madre vale, caminará sola. Y así fue, porque estamos dentro del mundo de la ciudad de la letra, donde lo que existe es lo mismo que en todos los gremios, en todas las cofradías y en todas las sociedades.
hay la competencia, hay esa necesidad que tiene el ser humano y que aún en el siglo XXI continúa de raíz en su caverna, que es el ego. El ego. Y ese mal, que es el mal de la humanidad, el ego, el odio, la guerra, la violencia, ni siquiera los intelectuales la han podido desterrar. Porque los intelectuales, aunque se dicen que son personas eminentemente sensibles, no todos hacen el compromiso con la humanidad, que es servir a la humanidad sembrando ideas, creando ideas y sobre todo tratando de hacer transformaciones hacia la condición humana, porque ustedes han debatido mucho aquí sobre Estado y gobierno, pero los estados y gobiernos se ocupan de la condición económica, de la condición política, de la condición social, pero la condición humana no. Y la condición humana es lo que se tiene que reflexionar. Y aunque tú crees un patrimonio o una riqueza y conviertas a tu nación en un estado de primer mundo, si la condición humana no es parte de esa necesidad, de esa vinculación del conglomerado social, podemos hablar del deterioro de la humanidad. Y el deterioro de la humanidad es todo este subterfugio de la inmediatez, donde el Instagram no te permite a ti saber si te mienten o no te mienten. Y todo es, ustedes lo saben mucho mejor que quien le está hablando, porque son periodistas en ejercicio. Estamos en la época de lo subliminal y de la forma en que tú puedas interactuar con los demás. Tú puedes saber si el mensaje subliminal que tú le transmites le llega o no, y si tú puedes ejercer cierto poder sobre esas conciencias. Y en el caso de la literatura, la narrativa, la novela, es despertar las conciencias. Y en este caso, con la conferencia que se va a ofrecer sobre Abigail Mejía, lo que se va a hacer es revalorizarla, convertirla en lo que es una mujer excepcional, que vivió 2 siglos, que dio demasiado de sí, que de una manera que no comprendemos tuvo tiempo para ser interdisciplinaria, y que su obra es realmente, desde mi punto de vista, es la obra más importante de una mujer del siglo XIX, del siglo XX y de todo lo que vendrá y sucederá en la República Dominicana en el siglo XXI. Abigail será la mujer más trascendente durante estos 3 siglos de existencia del Estado Dominicano, puesto que la nación y el Estado cumplen su bicentenario en el 2042, y Abigail trasciende el bicentenario de la República. Eliona, Ilonka. Ilonka, un placer, Oscar Pérez. Para mí es fascinante el hecho de que una persona con las características de Abigail Mejía, a partir de la biografía que usted expresó aquí, altamente superficial, yo no recuerdo una sola calle en todo mi tiempo de manguear y embromar en la capital de la República Dominicana a nombre de Abigail Mejía. No recuerdo que la hayan mencionado una sola vez en todos los libros de historia que yo devoré mientras vivía en la República Dominicana al principio. Yo salí temprano de la República Dominicana, a la de 20 años fui a estudiar a la Unión Soviética, y la historia de la República Dominicana yo la he ido aprendiendo a retazos, y es el poco papel que juega la mujer en la historia o en la narrativa oficial de lo que es la historia de la República Dominicana. El poco papel que juega la mujer, que juega el negro, que juega lo africano, es que existe en la República Dominicana una intención de promover ciertos héroes, o es simple y llanamente que es algo que surge, porque es personajes como Abigail Mejía no tienen ningún tipo de prominencia, porque estamos mucho más allá de ser escritora. Estamos hablando una periodista dominicana en el siglo XIX, cuando todavía aquí en los Estados Unidos, en la mayor parte del mundo, la mujer no tenía derecho a ser periodista. Usted me dijo que se llama Oscar. Oscar, sí. Fíjese, la República Dominicana es el concepto geográfico, es el título político del Estado.
Si usted me dice si en nuestro país, en nuestra nación, hay ciertas intenciones de que todo sea una historia en base al poder clase, pudiéramos hablar, porque la República Dominicana es lo abstracto. El conglomerado social, igual que en todos los lugares, usted lo sabe porque estudió en la Unión Soviética, es una relación de contrarios, de fuertes y de débiles. Usted conoce mejor que yo la historia de los tigres y las historias de los gatos, de cómo los tigres con más destreza se fueron comiendo los gatos y se convirtieron, no sé si en los tigres asiáticos, pero es lo que tenemos. Es lo que se llama la selección natural de las especies. Y así obra todo proceso humano, es en base a la selección natural de las especies, del más fuerte y el más débil. En lo que concierne a nuestro país, la historia dominicana per se como historiografía es reciente, es del siglo XIX. Anterior al siglo XIX eran las crónicas de los viajeros. Entonces, en el siglo XIX, la mujer tuvo participaciones que no fueron registradas en los diarios de guerra, en los diarios de campaña, porque usted sabe que la mujer era un sujeto sin la presencia o los derechos agregados humanos. La mujer era un sujeto, no era persona, porque no tenía reconocimiento de la persona. Y eso está en todas las historias de las civilizaciones, la invisibilidad de la mujer, su nulidad. O sea que la República Dominicana no es ajena a los procesos de Oriente ni del Occidente. Entonces, ¿qué sucede? En esa tensión de fuerza de los contrarios, donde la política, el ejercicio mismo de la política y el proyecto que usted quiera construir en torno a su vida, depende de si usted encuentra apoyo, o depende si usted nace con una estrella, o depende si usted tiene los méritos per se, o depende si usted echa el pulso en la sociedad, o depende si usted encuentra un mecena. Pero cuando se es intelectual, humanista, usted deja que las cosas fluyan. Uno no va en contra del todo, y el todo es el mundo con sus ruidos. Entonces, el intelectual, el humanista, que realmente sea reflexivo, comprometido y tenga conocimiento de su misión, es como Abigail Mejía. No va en contra per se de aquellos otros o aquellas otras que quieran invalidar. Sí, hay naciones que construyen mitos, ídolos de barro. Y ese es un proyecto de poder y clase, porque cada clase, el proletariado, la pequeña burguesía y las oligarquías crean reyes, reinas, crean pro-hombre, pro-mujeres, crean heroínas y crean mártires. Cada clase social necesita su ícono. Y en la República Dominicana usted sabe quiénes son los héroes, los antihéroes, las heroínas y las mártires. Y eso es lo que sucede. Usted me dice que en todo ese tiempo usted no encontró en República Dominicana una calle con el nombre de Abigail. Creo que es en Santo Domingo Este, que hay una calle pequeñita que dice Profesora Abigail Mejía. Pero la calle como tal se hizo en la Castellana en marzo del 2003 y se llama Abigail Mejía. Entonces, soy de la opinión que, como dijo el profesor Aber, si la obra de Abigail vale, que camine sola. Y es lo que hemos estado haciendo. Ilonka, ¿verdad? Ilonka. Francis Pérez, usted ha pintado un escenario, un panorama que pone prácticamente, de hecho, al país lo coloca en una posición maltrecha, porque realmente si hemos aislado, si hemos mantenido históricamente a nuestras intelectuales, a quienes han hecho los aportes necesarios para que hoy lo que somos, en favor del pueblo dominicano, del desarrollo y de la intelectualidad, entonces no se da a conocer, se aíslan a esas personas, como es el caso de esta Abigail Mejía. Sí, intelectual, de hecho. Pero ¿por qué ustedes había que esperar tanto tiempo para levantarse, comenzar? Porque usted sabe muy bien sí,
Muy bien, que hay dos historias. La historia oficial, la que escribe el poder económico político, y hay otra que es la historiografía, la que se compra cuando los intelectuales alquilan su pluma y escriben lo que quiere el poder. Y en la República Dominicana, yo no he puesto en maltrecho, es a nivel mundial, existe una ideología, existe un modo operandi de poder que se llama patriarcalismo. Eso es lo que acontece. Entonces el patriarcalismo no es un mito, ni tampoco el matriarcado fue un mito. La real política la ha hecho el patriarcalismo. Y el patriarcalismo controla tres poderes. Controla el Estado, controla la Iglesia y controla el Ejército. La República Dominicana es parte de este concierto universal donde las mujeres hemos sido sepultadas, hemos sido humilladas, hemos sido transgredidas, hemos sido violentadas. Y la violencia mayor que hace el patriarcalismo es la violencia en los saberes. Es ocultar a las mujeres trascendentes, excepcionales, que han hecho transformación en el pensamiento, en la ciencia y en otros aspectos. Eso es lo que sucede. Porque, por ejemplo, usted tome cualquier país latinoamericano y usted haga una estadística, y plantéese usted mismo cuántas mujeres en todos esos países están sepultadas doblemente. Porque una cosa es la sepultura física en el cementerio y otra es la sepultura en el pensamiento, en la memoria. Entonces hay otras reflexiones mayores que surgen, que es lo que se llama la contrahistoria, que es lo que nosotras manejamos, la contrahistoria, decir per se qué sucedió, qué fue. Y sucede que tradicionalmente el patriarcalismo, yo no hablo de machismo, hablo de patriarcalismo. En las familias patriarcales, los archivos de las mujeres, los cuadernos de notas, las fotografías, los manuscritos no tienen importancia. Y eso sucede a nivel mundial. Cuando una mujer deja de existir físicamente, esas cosas se desechan, se anulan, se botan. Los archivos de los hombres, las bibliotecas de los hombres sobreviven, pero las mujeres, las mismas familias, echan a un lado sus Pero archivos. licenciada, pero no se puede ver esta decisión, esta posición que usted sustenta como una cuestión eminentemente feminista. No, mire, hay que tener mucho cuidado con los extremos. Por eso le estoy hay que diciendo, tener usted muchos me entiende. cuidados con los extremos. Le estoy hablando en base a lo concreto. Por ejemplo, hay autoras dominicanas que estudio y cuando usted se acerca a la familia a preguntarle por su legado, aunque sea una fotografía, le dicen, no, ella no dejó nada, no existe nada de ella. Pero cuando usted pregunta por el Pater Family, está todo. Sí. Y es un asunto, no me gusta tampoco usar la palabra cultura, porque sí, antropológicamente y etnográficamente la cultura es muy amplia en muchos campos. Es una situación de identidad. Y en la República Dominicana hay un talón de Aquiles, que es que no hay una tradición archivística, ni la hay dentro del Estado, ni la hay dentro de las instituciones del Estado, ni dentro del gobierno central. Y usted sabe mejor que yo, porque ustedes son periodistas, que la República Dominicana ha sido saqueada. Fue saqueada cuando el Encuentro de la Cultura, fue saqueada cuando el proceso de 1822, fue saqueada cuando el proceso de 1916, y siempre todo lo nuestro es saqueado. Por eso nosotros tenemos 3 siglos, el 1600, 1700 y 1800 prácticamente sin ese aval documental. Por eso dije que la historia es temprana en la República Dominicana. Entonces, si nosotros tenemos 3 siglos anulados, que llamo los siglos de miseria, dígame usted, ¿qué vamos a nosotros a tener como documento de sustentación para saber cuáles fueron las acciones de las mujeres en la historia colonial, que no sea la que escribieron los cronistas? Entonces, en el siglo XX tuvimos revoluciones, revueltas, sublevaciones, caciquismo, conchiprismo, tuvimos dictadura, tuvimos interregos revolucionarios, y todo eso lo manejó el patriarcado. Entonces, si existe una nulidad
de la identidad femenina, de lo que hemos sido las mujeres, de sus archivos, lo debemos a la cultura patriarcal y al androcentrismo, porque usted sabe que se hizo la revolución en 1795 y fueron los derechos humanos del hombre, y solamente cuando la Carta de 1945 se habló de derechos humanos. Si nosotros no existíamos como sujetos, si la Constitución de 1844 solamente reconoció como ciudadano al sexo masculino y la mujer lo que era proveedora, madre, esposa, dígame, ¿qué va a haber de nosotras? Si cuando la educación superior la mujer solamente pudo acceder a partir de 1880 y ustedes, el patriarcalismo ha disfrutado de todos los avances, de los conocimientos y sobre todo la mujer no tenía derecho a vida pública. Y la vida pública significa accionar en el Estado y la política. Si nosotros no teníamos eso y estábamos recluidas porque el patriarcalismo así lo quiso dentro de 4 paredes, dígame, ¿cómo usted cree que podemos saber al día de hoy este esfuerzo que se está haciendo por visibilizar a esas mujeres que tuvieron doble sepultura? Usted va a ser aliado, va a comprender esto, porque es lo que tenemos. Y a mí no me interesa, bajo ningún concepto, crear confrontación hombre-mujer, ni crear heridas, porque no es necesario. Pero la realidad, usted la puede estudiar académicamente, históricamente, es que tenemos una situación de dominio, de raza, de género, de poder, que se llama patriarcalismo. Es el sistema de dominación real. Ilonka, entonces, no podemos dejar de lado, por ejemplo, la actualidad. Vemos ese patriarcalismo que tú acabas de describir desde 3 siglos, que lo estamos padeciendo. Entonces se me ocurre preguntar, ¿eso influye en que todavía una mujer no pueda acercarse, no pueda dirigir los destinos de la República Dominicana? Efectivamente, el Estado misógino, patriarcal, ultraconservador, impide al momento actuar, y además las estructuras de los partidos políticos, aunque han habido mujeres que han sido presidentas de los partidos, entre ellas la doctora Ibelice Prades Pérez, para dar un ejemplo, ya que ustedes hablaron de la socialdemocracia. Fue vice. Estoy hablando primero de la doctora Ibelice Prades. Ibelice Prades fue una de las mayores propulsoras de la socialdemocracia en la República Dominicana. Entonces, la misma estructura de los partidos, aunque hayan sido vicepresidentas de los partidos, vicepresidencia del Estado, la misma estructura de los partidos en la República Dominicana al día de hoy, no va a dar, como dicen ustedes, eufemísticamente, paso a una candidatura de una mujer. Y hablo es de los partidos tradicionales, no hablo de partido emergente, ni de movimiento, ni de partido bisagra. Los partidos tradicionales mayoritarios al día de hoy le tienen ese hándicap, ese impedimento a las mujeres. Pero habría que saber, ya que usted, parece que a usted el feminismo le irrita, la palabra feminismo le irrita un poco, habría que ver si las mujeres que vayan a tener posiciones de Estado y vayan a ser mujeres de Estado, se asumen como mujer o se asumen como hombre, porque ese es el otro problema que tenemos, porque el imaginario de lo femenino fue creado por el hombre, y las mujeres que tienen solamente el imaginario del feminismo, per se asumen como hombres. Es el otro problema que tenemos. Pero hay una cosa, Ilonka, sí, a sus órdenes. Usted no ve que las propias mujeres también se encierran y se limitan e impiden que por lo menos pudieran obtener mediante la lucha reivindicaciones importantes que pudieran igualarse a las del hombre. Porque usted tiene que admitir que en la República Dominicana, pese a que existen lo que ustedes esas limitaciones, han ido ganando mucho espacio, incluso las universidades son las que más se profesionalizan. Muy bien lo que usted ha expresado, pero no me gusta usar generalizar las mujeres. Hay 2 tópicos: la instrucción, que es a lo que usted se refiere, educación. La educación se da en el ámbito de lo privado, y en el ámbito de lo público se da la instrucción, y la instrucción la dirige el Estado, la dirige la Iglesia y la dirige el Ejército. Mientras en una sociedad como la dominicana sea así, seguimos siendo un Estado medieval, porque lo que va a determinar que no sigamos siendo un Estado medieval
es cuando esas tres jefaturas, Estado, Iglesia y Ejército, estén en manos de una mujer que sea mujer. ¿Qué sucede? En el orden de la instrucción pública, el ascenso de la mujer a lo que se llama la educación superior, no se corresponde, aunque se hable de la feminización de las aulas, no se corresponde con el ascenso de la mujer en la estructura del Estado ni en la estructura política. Se hablan de muchas estadísticas, que en la Suprema Corte hay 1% esto, que en tal sitio, son solamente estadísticas, porque usted sabe que tenemos un gabinete donde hay solamente 2 ministras, en posiciones que no son de poder ni de determinación. Si usted me dijera que tenemos un gabinete paritario, 13-13, y que esas mujeres estén en gabinetes de decisión de poder, Ministerio de Finanzas, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía, donde se hacen grandes decisiones de Estado, y que esas mujeres se asuman como mujer, yo pudiera acceder a esa percepción que usted tiene de que si las mujeres han logrado gran espacio, gran terreno, porque la posición de poder de mujeres realmente comprometida con el género al cual pertenecen, que es la mitad de la humanidad, la que van a hacer esos avances, porque el Estado patriarcal lo que hace es que le cede, le agrega derechos a la mujer, derechos de ustedes, de los hombres, porque la palabra igualdad fue una palabra creada por los enciclopedistas de la Revolución Francesa. Para la igualdad es de hombre a hombre, y por eso es que el avance crea la palabra equidad, es mucho más elegante. Bueno, lo que quiero decirle a todos los amigos que están viendo este programa, que esta exposición, que es un trabajo de investigación y brillante, profunda sobre el periodismo dominicano, es el tema principal de nuestra conferencista, como parte de las actividades del 40 aniversario que hemos preparado, para no dejarlo pasar por alto, en la sesional de Nueva York. Es un calendario que incluirá galas y otras cosas, y yo les invito a que primero accedan a las redes sociales CDP NYC para que, de acuerdo a su agenda, que yo sé que es un poco complicado en Nueva York, puedan asistir, pero es el evento cumbre de la sesional por el 40 aniversario, esta conferencia con Ilonka, que será este sábado 1 en la Dirección de Cultura en Ámsterdam, y que aparte de su conferencia, todos esos escritos y todas esas pruebas de que los reportes periodísticos de estas mujeres, y en especial de Abigail Mejía, estarán ahí en exposición como una galería que será parte después del patrimonio del Colegio Dominicano de Periodistas en esta sesional. Entonces, es lo que les decía, para que vean que esto es solamente una prueba, este conversatorio. ¿A qué hora, Jenny, para que la gente sepa? Claro que sí, sábado 1 de 4, bueno, a partir de las 4 de la tarde, porque está la exposición y está la conferencia y sección de preguntas y respuestas. Que la conferencia, disculpa, vamos a decir el nombre de la conferencia: estructuras, la mujer dominicana en los medios, historia, trascendencia y legado. Déjame hacerle una pregunta, porque no quiero irme para mi casa. No se vaya intranquilo, no se vaya intranquilo. Estoy confundido. Tenemos tiempo. Usted sustenta el criterio que por el simple hecho, diríamos simple, de ser mujer, una mujer puede ser electa y gobernar. Efectivamente. No lo sustento. O sea, yo pensaba que era por su capacidad, por su rol. No lo sustento. Okay, está bien. El feminismo llama a eso sororidad, que por el hecho de tú ser mujer hay que apoyarte. No lo sustento. Ya, estamos claros. Eso es un tema a discutir, sí. Por eso la categoría que manejo es la categoría afiramento. Que el afiramento es la jerarquía, el reconocimiento que tú tienes de la autoridad de quienes te anteceden. Te antecede la abuela, te antecede la madre, y esas mujeres que te anteceden te van transmitiendo los valores. Porque el fracaso de la civilización actual es que la jerarquía de los valores se ha desmoronado. Y eso es lo que hace, lo que ustedes determinan, discuten aquí si hay corrupción, si no hay corrupción, es porque no hay jerarquía de valores. Ya. Y nosotros,
Muchas veces, o nosotras, no queremos reconocer a quienes nos anteceden, quienes pusieron la primera piedra angular, quienes trataron. No quiero despedirme de esta hermosa conversación con dos caballeros y dos damas, diciendo a la Providencia que Miguelina Santos te manda saludos cariñosos de la República Dominicana, me dijo que te dé un abrazo, que te quiere mucho, que no olvida ese tiempo trabajando en Fran Julia Asociado, y quiero mandarle un saludo cordial a mi sobrina Larimal Maggi Miranda, que está de cumpleaños en Suiza y que me está mirando. Pero vamos a darle un aplauso a la cumpleañera. Es un programa sin fronteras. Yo la felicito de verdad, porque mira, a menudo debe venir aquí personalidades de esa naturaleza que tengan una visión tan amplia, un concepto tan amplio de que lo que es la realidad, no solo de la mujer, sino del mundo. Y ella es una intelectual que yo tengo que valorar. Y le agradezco mucho. Gracias, Una invitada de lujo. Bueno, ya, Oscar no se quiere ir con la duda, con una duda. Vamos a ver. Ay, está disponible, no es que me la quiero llevar. No es con la duda. Como yo dije, yo salí de República Dominicana hace bastante tiempo. Y desde fuera nosotros vemos a la República Dominicana con mucha preocupación en términos de derechos de la mujer. Junto con Argentina son los países en primer lugar de feminicidios en Latinoamérica. ¿Cuál es el estatus o la situación de la mujer en República Dominicana en estos instantes? Les voy a decir algo. Es un tema complejo hablar de feminicidio. Es una categoría que el movimiento feminista ONGista de los años 80 logró que sea puesto como delito en el Código Penal cuando se votó la ley 2497, que es de la violencia intrafamiliar, donde se reconocía por primera vez que lo pasional no es la razón en sí, como se ha estado diciendo, de por qué un hombre decide hacer ese daño. Mi teoría es que cuando un hombre comete feminicidio hay dos móviles. Uno, quiere destruir el cuerpo, y al destruir el cuerpo pretende destruir el intelecto. Dos, se suicida para huir de la justicia. Porque si usted lee que el crimen de género, que se llama feminicidio, es castigado con 20, 30 y ahora se pide 40 años. Sí. Si usted sabe que usted por cometer ese crimen va a ir a la cárcel 40 años, ¿por qué usted lo hace? Entonces, la persona se suicida para huir de la justicia. Pero el feminicidio existe por dos razones: relación poder hombre-mujer, y segundo, porque el patriarcalismo, muchos hombres consideran a la mujer un objeto, una propiedad, y por eso es que se comete el crimen. Destruyen el objeto que consideran de su propiedad y al mismo tiempo destruyen a aquella mujer que por una razón u otra, como ha dicho el joven, se han superado. Gracias. O han decidido llevar una vida libre de violencia. Porque en una ocasión escuché a la doctora Magali Pineda en el año 2000 decir que en la República Dominicana la casa, el hogar, se había convertido en el lugar más inseguro para las mujeres. Entonces, por eso mismo que dije, porque se ha desmoronado la jerarquía de los valores y no ha habido un nivel de socialización auténtico del humanismo crítico entre hombres y mujeres en República Dominicana, existe esa confrontación de contrario entre el hombre y la mujer, en las relaciones maritales, en las relaciones parentales, en las relaciones laborales, en todas las relaciones existe una tensión de poder. Y esa tensión se le llama eufemísticamente guerra de los sexos, pero no es así. ¿Y lo económico? ¿No tiene nada que ver con eso? Depende de lo económico, porque realmente hay mujeres que deciden estar en la jaula de cristal, que es una relación tóxica a veces. Señores, ya están complacidos los muchachos aquí que quisieron una ñapita después que ya habíamos despedido a Ilonka, pero agradecerle inmensamente a Ilonka Nasidi Perdomo que haya estado con nosotros y haya abierto tantos canales de luz para nosotros y para ustedes que están ahí. Agradecerle inmensamente que haya sido portadora de un abrazo que me mandó mi amiga Miguelina Santos. Ilonka, las puertas están abiertas de Levántate New York para otras ocasiones. Muchas gracias.
Señores, Un aplauso. un aplauso, señores, eso se lo merece. Claro que sí, nos vamos ahora a una pausa, señores. Regresamos aquí de nuevo. Todo lo alto su 40 aniversario. Anote, viernes 30 a las 6:30 de la tarde, misa de acción de gracias en la iglesia San Judas en el 3829 de la 10ª Avenida. 1 de julio, conferencia magistral y exposición sobre la mujer dominicana y los medios con la escritora e investigadora de género Ilonka Nasidit Perdomo en la Dirección de Cultura en el 2406 de Amsterdam Avenue, Manhattan. 2 de julio, fiesta de gala con cena benéfica pro Feria del Libro en el Grand Slam Banquet Hall en el 3534 de Broadway y esquina 145 segundo piso, Manhattan. Del 27 al 29 de julio, el